Valentín Medrano, el hecho de que, como lo dije en la despedida del primer segmento, varios de los implicados ante el tribunal recientemente, con el caso Medusa, han admitido sus responsabilidades, indica que estamos en la antesala de que ya el tribunal pueda de manera general catalogar el caso y dictar sentencias a las personas que faltan por definir su situación. Si Bueno, ya tantas personas que están implicadas han dicho que sí, que son responsables de esos hechos. bueno, eh, mira, yo te voy a decir algo. En los Estados Unidos, que es un paradigma en materia procesal, penal y penal, hay estudios que se han hecho de personas que se han declarado culpables siendo inocentes. El monto es ampulosísimo. Y la razón es, bueno, que tú tienes un proceso, te vas a enfrentar a un proceso donde tú no tienes absolutamente todas la de incidir para que la razón, la lógica y las pruebas den al traste con la verdad de lo acontecido. Entonces tú te dejas vencer. Eso pasa en los Estados Unidos. Aquí es peor. Fíjate que ahora gana razón. La razón por la que el Ministerio Público realizó una acusación de 12.274 páginas. Solamente en lectura tú pasas 5 meses. Y esos 5 meses tú tienes a personas sentadas por 12 horas, 2 veces a la semana, en un tribunal. Tú lo puedes vencer por cansancio. Esa es una. Pero yo quiero traer a colación lo que ocurrió la semana pasada con un imputado que acordó con el Ministerio Público algo menos que un juicio penal abreviado, una suspensión condicional del proceso. Para él era solamente declararse culpable, decir sí, y el tiempo que durara la condición, digamos, supongamos que sea un año, al final de ese año todo se borraba. Y el proceso iba a cursar el efecto para él como si nunca hubiera existido. Sin embargo, ese ciudadano, demostrando una dignidad inaudita, insólita, se puso de pie y con hidalguía le dijo al juez: yo he sido chantajeado para llegar a un acuerdo y declararme culpable. Lo único que yo he hecho es que mi hermano, que es mi hermano, yo estoy reiterando el término, necesitaba una cuenta o pagó 300,000 pesos, 300,000 pesos de mi cuenta. Y entonces me presionaron a mi mamá, de 60 y tantos años, mi esposa, tengo 3 hijos, y yo me voy a declarar culpable, siendo absolutamente inocente. ¿De quién estamos hablando? Juan Azael Martínez. Está ahí, colgado. Y el Ministerio Público se pone de pie y dice: retiramos el acuerdo. Pero ya quedó retratado de cuerpo entero lo que ha ocurrido aquí. Hay mucha gente declarándose culpable que mañana van a acudir a ciertas figuras jurídicas para deshacer eso. Te voy a decir por qué. El Código Civil de la República Dominicana establece que la convención legalmente asignada entre las partes tiene fuerza de ley para ellas. Si tú y yo no podemos de acuerdo en algo lícito y pactamos, eso a nosotros nos abraza como la ley misma. Eso es en una la, ley. en la parte civil. Sí. Pero lo que se están dando son pactos, son acuerdos. Y los acuerdos, no hay una parte en el derecho procesal penal que hable con respecto al contenido de los acuerdos y los vicios del consentimiento para acordar en materia penal. Por eso tú tienes que irte al derecho común, que es el derecho civil. Y el derecho civil te dice, en el artículo 1109, los vicios de consentimiento. No hay convención, pacto legalmente signado, si ha sido arrancado por error, dado por dolo, que haya acudido con violencia o que haya habido lesión. Dolo, error, violencia, lesión.
Y cuando a ti te meten en un proceso como ese, tú no tienes una violencia psicológica. Las 2.274 páginas fue opcional por parte del Ministerio Público. Ellos no estaban obligados a hacerlo eso. A Donald Trump lo acusaron de más cargos y de más situaciones y solamente eran 49. Entonces, eso lo hicieron para matar psicológicamente a la gente, para cansarlos, para agobiarlos. El juez le pregunta a cada uno de los imputados, ¿usted ha sido presionado, ha sido cohesionado para que dé esta declaración? Y ellos han dicho que no. Pero el juez tiene una figura jurídica que se usa muy poco, se llama estado de indefensión. Cuando tú de forma torpe defiendes a un abogado, a un ciudadano, y el juez observa que lejos de tú estarlo defendiendo, está construyendo un camino para que él llegue al cadalso, el juez declara en indefensión a ese ciudadano y ordena la sustitución de su defensa. No digo que esté ocurriendo en este caso, pero te voy a decir lo siguiente. Si una persona... Si no está sucediendo, entonces no hay cohesión. Si una persona es capaz de mentir, porque esa es la fábrica de delatores. Si una persona es capaz de mentir para salvar su pellejo, por eso es que en los verdaderos sistemas jurídicos, en los verdaderos sistemas de derechos, la imputación que hace un arrepentido, un delator, no se toma en cuenta si no está estrictamente corroborado con otro elemento de prueba. ¿Por qué? Porque él tiene gananciales en el proceso. En este caso solamente ha habido el testimonio de aceptación de culpabilidad. No ha habido pruebas presentadas. Ese es otro asunto que tiene que ver con la nulidad a futuro de esos juicios penales abreviados. Porque la ley establece cuál es la parafernalia procesal que debe ser llevado a efecto y no se ha cumplido con eso. Entonces yo te estoy diciendo, Gregory, ¿tú sabes cuánto es el jornal de trabajo laboral legalmente establecido en la República Dominicana? ¿Cuántas horas de trabajo tiene que trabajar una persona legalmente, diariamente? 8 horas. 8 horas. Y ese tribunal tiene a las personas sometidas 12 horas desde 9 de la mañana a 9 de la noche. Aunque tú no lo creas, si tú pasas por ahí y observa lo que ahí ocurre, es el tedio, el cansancio, el hastío, la carta de presentación de un tribunal, y no puede ser posible. Declararse culpable, yo conozco, te lo puedo decir, de personas que se declararon culpables ahí que son inocentes y que se saben inocentes. Pero también es un asunto de hacer un cálculo de perjudiciales y gananciales. Ante esa situación que ha ocurrido, de la cual estamos conversando en este momento. Bueno, el mejor ejemplo es Juan Azael. Muy bien, técnicamente, ok, muy bien, pero hay una situación, de hecho, esas aceptaciones de responsabilidades, ¿eso afecta técnicamente a el ex procurador Jean Alain Rodríguez para cuando ahora, en su momento toque tomar decisión hacia él? Bueno, hasta ahora, ninguna de las personas que se han declarado culpables les ha señalado. Incluso la tratativa que dio uno de los medios de comunicación cuando abordó el tema es fulano de tal se declara culpable sin señalar al ex procurador. Así se trató el tema. Porque hasta ahora nadie se ha puesto de pie y a decir sí, tal o cual cosa. ¿Benefician entonces al ex procurador estas admisiones? No, ni lo benefician ni lo perjudican. Porque recuérdate que tú tienes que demostrar la responsabilidad penal de la persona más allá de toda duda razonable. Entonces, el que una persona se declare culpable, porque muy probablemente, Gregory, en este gobierno haya actos de corrupción. Yo los desconozco. Dice la gente que sí, que son muchos. Pero, ¿cómo el presidente de la República podría saberlo todo? Él es el administrador el jefe de la administración pública. No sé si tú me entiendes. Porque tú tienes que saber y entender que nadie que comete un delito, absolutamente nadie, lo hace ni para salir en los medios de comunicación, salvo mantequilla. O sea, ni para publicitarse y mucho menos para que lo capturen. O sea, nadie que comete actos de transgresión a las normas punibles lo hace con esas procuras. Entonces, que se dieron actos de corrupción, muy probablemente se dieron.
Pero yo te voy a decir una cosa, las imputaciones que se hacen son muy sórdidas, son muy, de verdad, nada que ver. Porque tú me dices a mí, yo me declaro culpable. Ok, ¿de qué usted se declara culpable? No, yo me declaro culpable de que yo recibí, yo gané. Nadie dice, yo di dinero para ganar. Oye, yo gané una licitación. Y después que gané, yo hice una donación. Entonces, ahí es que yo le decía, justamente en la defensa que nosotros hacíamos, sin tener que ver con la imputada que yo represento, porque esa nada que ver con esos asuntos, yo le decía, cuando el dinero público deja de ser público, sigue el rastro del dinero. Cuando el dinero público deja de ser público, cuando se paga, porque después que tú me lo pagaste a mí como Estado, yo hago con mi dinero lo que me dé mi santa voluntad. Entonces, aún en la relatoría que obligaron a estas personas a decir para presuntamente manifestarse como responsable de la comisión de actos de transgresión a las disposiciones punibles, aún en esa relatoría no hay la definición de un tipo penal, que eso va a ser otro problema. Entonces, si tú a eso le sumas las violaciones flagrantes que se han dado ahí, de garantías penales sustantivas, es decir, de aspectos constitucionales, la nulidad de eso, tal vez no aquí, porque como te dije, los tribunales se alinean como los planetas. Yeah. Tal vez no aquí, pero hay un tribunal que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que es en definitiva el lugar final donde habrá de reposar la solución de este proceso. Valentín, hay algo que llama la atención y es un común denominador en los casos que este Ministerio Público ha abierto con los abogados de la defensa, me refiero. Ustedes, los abogados de defensa, en estos casos, normalmente, y eres un ejemplo también, lo acabas de mencionar, indican que hay infracciones en los procesos, violaciones y falencias en los procedimientos que les afecta al derecho de cada imputado. Entonces, si hay esas infracciones, ¿ustedes como abogados están totalmente indefensos o la capacidad de ustedes se reduce y no pueden esbozar argumentos legales para contrarrestar esas violaciones que ustedes indican se producen? Yo te voy a dar un dato y me gustaría que tú invites aquí a Jorge Lora Castillo. ¿Quién es él? Uno de los abogados más brillantes que tiene la República Dominicana. Fue un civilista extraordinario en términos de ejecuciones y después resultó ser un abogado penalista envidiable, una persona con muchísimo talento. Entonces yo quiero que tú lo invites aquí. Jorge Lora Castillo era abogado de unas personas en ese proceso. Y él denunció ante el juez, mire, magistrado, le acaban de decir a mi cliente que tiene que quitarme a mí de abogado para poder llegar a un acuerdo. Porque quieren abogados correveidiles. Eso pasó en ese tribunal. Si tú quieres, yo te traigo la grabación. Si no puedes conseguir a Jorge Lora Castillo, lo vas a escuchar. Entonces, lo que se ha dado aquí, en términos de persecución política, no tiene madre ni padre. Y vuelvo y te pongo el ejemplo de nuevo. El ex procurador tiene 3 años y tanto privado de libertad. Pasó de prisión preventiva a prisión domiciliaria y todavía está en prisión domiciliaria. Y es el único que se encuentra en ese acontecimiento, en esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque lo que te dije, que él es la venganza del presidente, él es la venganza de doña Miriam y de otros más. Él es la venganza de muchos. Pero muy bien, entonces, ¿cómo ustedes prueban eso o cómo ustedes rebaten eso? Porque el tiempo va pasando y él está guardando prisión y otros guardan prisión y hay derechos denegados, pero entonces ustedes no tienen dolientes. Yo te voy a decir, o no se atreven. Yo te voy a decir algo, mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Tú quieres saber si tenemos dolientes? Te dije. Me pones ejemplos, pero cuando tienes respuesta. a Dios, cuando tienes cuando tienes al juez en contra, necesitas a Dios como abogado. Eso te lo tengo que decir. No hablo del juez, hablo del todo. Porque aquí no solamente la justicia está alineada. Yo te voy a poner un ejemplo. Busca esa defensa de nosotros el día 16 de febrero. Busca y vela. Y yo hacía una queja
Cuando el Ministerio Público va con sus gananciales, que sabe que, por ejemplo, alguien se va a declarar culpable, eso se llena de periodistas. Toda la prensa. Cuando se produce una defensa que sabe que le va a producir perjuicio a la relatoría acusatoria del Ministerio Público y a lawfare, no va un solo periodista. No dos ni tres, uno solo. Yo te dije el 16 de febrero, busca si en algún medio de comunicación de la República Dominicana aparece siquiera como información de sexta importancia lo que se dio ahí. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Entonces, ¿dónde clamamos? Yo, a diferencia de lo que dice Julio Curi, que dice, yo creo en el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo en todos los tribunales, sobre todo en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Creo en todos los tribunales. Pero, si tú me preguntas a mí, ¿dónde termina, dónde podría abrevar en justicia este proceso y los demás? Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque es muy difícil que aquí, con una justicia diezmada, cogotada, subyugada y sobre todo genuflexa por voluntad propia, tú puedas conseguir resultados desde el punto de vista jurídico que amainen, que aterricen en una aplicación verdadera de justicia de conformidad con las reglas que nosotros tenemos desde el punto de vista legal. ¿Y con quién tiene que ser condescendiente la justicia aquí, si dice que es por voluntad propia esa genuflexión? Bueno, yo te voy a decir una cosa. En la justicia penal dice que el protagonista del proceso, todo lo que nosotros estudiamos, cuando vino Binder, Zaffaroni y todo el mundo, lo que nosotros estudiamos fue que el protagonista del proceso es el imputado. La Constitución te dice a ti que tú tienes que privilegiar la libertad del imputado. La Constitución te dice a ti que el imputado se presume inocente. Yo te estoy diciendo todo lo que dice la Constitución. Otro elemento a favor del imputado es que la Constitución te dice también, la Constitución Dominicana, en el 74, numeral 4, te dice a ti que tú tienes que, todo lo que tiene que ver con la interpretación de normas, hacerlo de la forma más favorable al titular del derecho, entonces, que es el imputado. Si el juez está amparado de todos esos preceptos, porque tiene que ser genuflexo. Pero espérate. El Código Procesal Penal, en el artículo 229, te dice que si tú tienes arraigo, tú no puedes ir preso. Entonces, si tú ves lo que ha ocurrido y lo pasas por el tamiz de las reglas, de las leyes, de las normativas, vas a ver que todo lo que se ha hecho desde el punto de vista de la aplicación del derecho es la inaplicación del derecho. Porque esas personas, por ejemplo, que fueron presos sin razón, porque la ley decía que no podía ser, dice la ley 229 del Código Procesal Penal, artículo 40, numeral 9 de la Constitución de la República, 8, perdón, de la Constitución de la República. Todo te dice a ti que no podía ser y fue. Entonces, si eso es insuficiente para ti, es un análisis lógico y sencillo. ¿Me entiendes? Es un análisis lógico y sencillo. Pero ¿por qué mi preocupación? ¿Es porque yo me gano unos cuartos en Medusa? No, yo estoy en Medusa de gratis. ¿Pero por qué mi preocupación? Porque yo no tengo costilla bendita. Mira, las mías toditas son la misma costilla de siempre. No tengo la costilla esa de Adán, que debe ser la bendita, porque es la única verdad que yo no tengo. No la tengo, no tengo costilla bendita. Y por vía de consecuencia, tengo que poner mi barba en remojo. ¿Cómo pongo mi barba en remojo? Denunciando este tipo de cosas, porque yo no quiero que me pase a mí, que le pase a un hijo mío y que le pase absolutamente a nadie. Muy bien, me he quedado sin respuesta. Los tribunales, los jueces, ¿por qué tan ineficientes? Entonces, de acuerdo a lo que describes, que uno también puede ser que también lo perciba, pero tú tienes la autoridad, porque estás en el centro del tema, de percibirlo. ¿Por qué entonces esa actitud de genuflexión que mencionas de los tribunales? ¿Por qué? Mira, porque no hay un respeto internamente a los escalafones, porque no hay un respeto a las garantías judiciales de los prestadores de servicio judicial, porque le pueden hacer juicios disciplinarios, porque lo pueden trasladar como forma de sanción, porque lo pueden hacer frenar en el ascenso de su carrera. Por eso ocurre. Porque aquí, por ejemplo, ¿cómo tú te explicas que un juez que era de paz hace unos días pueda ser de corte pasándole por encima
a jueces que tienen 10, 15, 20 años de ejercicio en materia. Pero penal. respondiendo a qué o a quién puede internamente el esquema judicial actuar de esa forma. Al poder político. Porque ¿quién nombra a los jueces supremos? El poder político. Claro, vuelvo y reitero. Mira, yo particularmente, Valentín Medrano, o sea, yo esquema... tengo mucha fe, le tengo mucha fe a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Primero, porque pudo reducir a cero lo que tiene que ver con un asunto que para los abogados es frustratorio, que es la mora judicial. Y después, porque hay cierto nivel, tengo disquisiciones, ¿verdad? Pero cierta calidad con respecto al producto final que a uno le interesa, en definitiva, que es una sentencia más o menos acorde con los planteamientos del derecho procesal penal y constitucional. ¿Tomas en cuenta que tus pronunciamientos en este programa y públicamente, eres un hombre que participa habitualmente en medios, te traigan algún resquicio, algún inconveniente en casos que puedas estar manejando en los tribunales por ese tipo de pronunciamientos? Mira, cuando yo hacía esas mismas críticas aquí en Teleradio América, hace muchos años, cuando yo empecé a pulular, a andar en los medios de comunicación, aquí yo hacía un programa con Domingo Páez, hace muchos años, pero y me inicié desde el estrado y fui muy crítico de ese gobierno. Y yo siempre decía, siendo un muchacho, yo tenía, qué sé yo, era muy joven, y yo decía, uno se va a morir como quiera. Si muere por una causa noble, bendito sea. Valentín Medrano, abogado penalista dominicano de nuestros tribunales, ha estado con nosotros hoy día. Valoro mucho su exposición, una exposición... Y la gripe también. Eso mejora. Una exposición clara, valiente y que verdaderamente no quisiera uno que nuestros tribunales estén afectados, contaminados por influencias que necesariamente no se tienen que recibir, ya que nuestro esquema de nación nos dice que tenemos 3 poderes y todos sabemos cuáles son, independientes cada uno de ellos. Valentín, gracias por estar en La Hora con Gregory. No, gracias a ti, Gregory. Espero venir pronto y que no termine con una tos. Bien. Señores, hasta la próxima entrega. Nos vemos.